Vamos a hablar sobre la entrevista. Se conoce que la entrevista tiene varios puntos. Vamos a empezar explicando el concepto. Las entrevistas han desempeñado un papel muy importante en el proceso de elección de candidatos, tanto que es muy extraño encontrar un caso en donde se haya contratado a algún empleado sin ningún tipo de entrevista. Las entrevistas permanecen como una parte importante en la selección porque, número 1, es práctica, cuando solo existe una pequeña cantidad de candidatos. Número 2, sirve a otros propósitos, como relaciones públicas. Número 3, los entrevistadores tienen mucha fe y confianza en su criterio. Las entrevistas es una reunión concertada entre dos o más personas que tiene como fin establecer una relación de comunicación verbal entre esas personas y con el objeto de intercambiar información y, además, recoger opiniones de él o los entrevistados. Esta entrevista debe basarse en una guía de entrevista, pero además cumplir con un proceso o metodología establecida. En la clasificación por lo común, las entrevistas se llevan a cabo entre un representante de la organización y un solo solicitante. Es posible, sin embargo, emplear estructuras diferentes. Las entrevistas estructuradas se basan en un marco de preguntas predeterminadas que se establecen antes de que inicie la entrevista, y todo solicitante debe responderlas. Mejora la confiabilidad de la entrevista, pero no permite que el entrevistador explore las respuestas, intereses o no comunes. Por eso la impresión del entrevistado y el entrevistador es la de estar sometidos a un proceso sumamente mecánico. Las entrevistas no estructuradas permiten que el entrevistador formule preguntas no previas durante toda la conversación. Carece de la confiabilidad de una entrevista estructurada, ya que pueden pasarse por alto determinadas áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante. En las entrevistas mixtas, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta, con preguntas estructuradas y no estructuradas. La parte estructurada proporciona una base informativa que permite las comparaciones entre candidatos. La parte no estructurada añade interés al proceso y permite un conocimiento inicial de las características del solicitante. En la entrevista tradicional, típica o estándar, es aquella donde el entrevistador, al realizar la entrevista, presenta la empresa y el cargo, formula preguntas para verificar los datos de identificación, obtener la información familiar, académica y laboral, así como las expectativas frente al cargo que tiene. Las fases de la entrevista suelen ser: para empezar, saludo y presentación. Esto es muy importante porque es el primer contacto entre el candidato y el seleccionador y en el cual hay que empezar a dar una muy buena impresión. Conversación informal para romper el hielo. Esta es una charla que utiliza el seleccionador para reducir el estado de ansiedad del entrevistado. Introducción al tema y reglas del juego. Momento en el que el entrevistador explica las normas y reglas que se va a seguir en la entrevista. Preguntas y respuestas. Fase de la entrevista en la que se afrontan todos los aspectos relacionados con el puesto de trabajo y las características del candidato. Aclarar dudas. Momento de la entrevista en el que pueden aclarar y consultar cualquier tipo de dudas que tengas sobre el puesto de trabajo, la empresa o otro tipo de cosas. Despedida. Por último, es en la cual vas a asegurar el proceso a seguir en la selección por competencias. Como principio, debemos contar con un esquema de comparación para los candidatos basado en la guía de entrevista, donde encontraremos factores básicos para la exclusión y evaluación de los candidatos. Otro aspecto que suma importancia es considerar la descripción del puesto.
Esa base se realiza el formato de la guía de entrevista y el formato de comparación de puestos. Además, la descripción de puestos nos hablará de las necesidades de la entrevista. Hay que considerar que habrá organizaciones que no cuenten con un sistema de gestión por competencias. Será necesario entonces realizar un breve ejercicio sobre la determinación de competencias básicas y técnicas previo a la entrevista de selección. La entrevista de selección está encaminada a determinar las características personales, físicas, profesionales y conductuales de los candidatos. Sus objetivos son recabar información inicial sobre el candidato, explorar su trayectoria profesional y personal, así como sus competencias conductuales específicas para el puesto. Explorar el área motivacional del candidato y su posible ajuste socioafectivo al equipo de trabajo. Aportar información sobre el puesto para el que se le selecciona, para que el candidato evalúe con profundidad su interés en él. Motivar y alentar al candidato para que continúe en el proceso de selección hasta el final. Preliminar o inicial se utiliza cuando hay muchos candidatos. Es una entrevista poco profunda, basada en el análisis de currículum, y su objetivo es reducir el número de candidatos a un tamaño mucho más manejable. De selección. Pretende determinar el valor de cada candidato en relación con el puesto a cubrir. Si no ha habido entrevista preliminar, la primera parte es para evaluar el currículum y después se profundiza en la motivación, habilidades, competencias y aptitudes relevantes del candidato para el puesto. De ajuste o final. Se utiliza cuando quedan pocos candidatos. En ella se habla de temas más profesionales. Se negocian las condiciones de incorporación y salario. Probablemente se conozca a los futuros responsables y en muchos casos son estos quienes tienen la última palabra sobre 2 o más candidatos valiosos. Otras grupales consiste en reunir al solicitante con 2 o más entrevistadores. Esto permite que todos los entrevistadores evalúen a las personas basándose en las mismas preguntas y respuestas. Para realizar el proceso de la entrevista laboral, el objetivo inicial es establecer una conexión personalizada con la persona que se va a entrevistar, en donde se proceda a determinar si cuenta con las competencias requeridas para el puesto de trabajo. En este proceso de la entrevista laboral, el entrevistador observa el aspecto que muestra el candidato al puesto, junto a otros factores que van a influir en la evaluación del entrevistado. Durante el proceso de entrevista personal se observarán cualidades intelectuales y morales del entrevistado para su posterior análisis y comparación con las condiciones establecidas para el puesto laboral. Además, se le brindará al candidato la información relativa a la empresa que se está postulando y cuáles son las características del puesto de trabajo al cual se postula. Número 1. La preparación. En este punto, el entrevistado deberá preparar la entrevista previamente sin saber cómo se desarrollará. Deberá cuidar su imagen y adecuarla al puesto de trabajo que se está postulando. Esta primera impresión será de suma importancia en el impacto visual que tendrá el entrevistador. También es conveniente de qué manera se responderá al entrevistador, como son las preguntas referidas a cómo somos, qué conocimientos tenemos de la empresa, cómo nos vemos profesionalmente en 10 años, entre otras cuestiones. También se deberá generar un sentimiento de autoconfianza y autocontrol, es decir, tenerse confianza en el desarrollo de la entrevista y dominar las ansiedades que puedan surgir. Número 2. La recepción e iniciación. Se produce cuando el entrevistador y el entrevistado se conocen personalmente. Aquí el entrevistador tomará una primera impresión del entrevistado, entrando a jugar los aspectos que el candidato iba a considerar de su etapa de preparación. Número 3. El desarrollo y el contenido. Se comienza con el cuestionario y la conversación que se va a desarrollar entre actores que intervienen en la entrevista. Número 4. La presentación de la empresa y el puesto de trabajo. Se le brinda información al postulante sobre la empresa en donde podrá desempeñar tareas y cómo
es el puesto de trabajo al cual se está postulando. La despedida es cuando está finalizando la entrevista, en donde el entrevistador desea suerte al candidato en el proceso de selección. La valoración del candidato. En esta etapa se produce la valoración de los candidatos presentados para el puesto de trabajo. Como ya lo vimos, estos son los puntos más importantes sobre una entrevista. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.